Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este vivo. Hoy vamos a charlar con Ariana Caruso sobre cómo se construye un método propio y sobre cómo se construye también una estructura laboral, un ecosistema profesional que te represente, que lo sientas auténtico y que sea sostenible en el tiempo. Así que ahí está Ariana. Bueno, vamos a charlar un ratito. A ver. Pedime, Ari, para... Ahí está, perfecto. Ahí ya nos conectamos. Ahí estamos. Va, va. Hola, hola. ¿Cómo estás? Bien, me he vestido de gala para nuestro Ay, qué encuentro. hermosa. Me encanta. Elegante sport, porque abajo tengo un pantalón más yoguineta sport. Sport ¿Se, es elegante. se escucha bien? Sí, Cuéntanos. perfecto. Sí, voy a Sí. acomodar ahí. Ahí vamos. Me encanta ese look, me encanta. ¿Es de alguna creadora que esté bueno decir? Sí, la camisa es de una marca que se llama Gore, que, bueno, es una diseñadora independiente y está re buena la ropa que hace, me gusta mucho. Así que está buenísimo. Esto es algo más vintage, que andás a ver cuántos años tiene. Pero esta camisita es de Gore, que siempre me manda ahí cositas súper lindas de regalo y está buenísimo. Las cosas que hace, ¿no? Ella habla de esto de la identidad de la ropa, ¿no? De cómo te da identidad, como la ropa como un cuadrado que uno le da identidad, ¿no? Una cosa así. Después me corregirá si estoy diciendo mis cosas, pero anda por ahí. Me encanta porque de eso vamos a hablar, ¿no? De cómo todo comunica, la presencia comunica, la energía comunica. Ujú. Este, quienes van llegando, pónganos corazoncito de si se escucha bien, si está todo bien y vamos a comenzar. Yo te presento brevemente, Ari, pero bueno, la idea es que nos compartas eh, quién sos hoy, ¿sí? Ujú. ¿Cómo llegaste hasta acá? ¿Cómo fue tu recorrido? Ariana es actriz, es docente, es investigadora especializada en antropología teatral. Lleva muchos años compartiendo seminarios, talleres, haciendo espectáculos. Hoy tiene un ecosistema profesional con diferentes propuestas y ahí se encuentra su método propio, que es potenciar tu presencia escénica. Y ahora dentro de poco abrís las puertas a tu membresía, ¿verdad? Sí, exacto. O sea, ahora abrí la lista de espera por unos días y esta semana cumplo años, el 6 de agosto, el jueves, así que me pareció como un gran regalo para mí y para las personas también, como me gusta mucho esto de ofrendar algo en el momento del nacimiento, ¿viste? Así que me pareció una buena idea. Hace como 3 meses que la tengo ahí cerrada, solo trabajando con quienes están, y con este cambio de mitad de año me pareció que estaba bueno como que puedan entrar personas nuevas. Bueno, buenísimo. Ari, bueno, contanos un poco entonces cómo fue tu recorrido, cómo fue tu experiencia en estos múltiples roles como actriz, en el rol de la docencia, en el rol Ujú. de dirigir tu propio trabajo y quiénes sentís vos que fueron tus referentes, tus maestros que marcaron una forma de pensar, de hacer, de dirigir, de gestionar, que sientas que hoy están como más presentes, ¿no? Ujú. Mira, así como el primero que siempre menciono es Guillermo Angelelli, que es con quien me formé y estudié durante muchos años este tipo de trabajo de antropología teatral. Después estudié con distintos integrantes del Odín también, con Iben Nagel Rasmussen, con Julia Barley, con Eugenio Barba, que ellos venían acá en un momento, cosa impensada hoy, a hacer como formaciones un poquito más largas. Roberta Carreri, así que ellos, digamos que fueron quienes me alinearon como en este tipo de trabajo. Pero yo quien menciono así como maestro es Guillermo Angelelli. Pero bueno, todo es un devenir, ¿viste? También a veces me parece injusto como mencionar a una sola persona. Después a Lisa Kaufman, que es música, es docente, falleció hace algunos años y con ella estudié muchísimos años, canto, música. Eso estuvo muy bueno porque complementó bastante el trabajo, ¿no? De esta idea que yo tengo del artista, de un trabajo integral del cuerpo, de la voz, de lo musical. Pero digamos que bueno, sí, dentro de este enfoque que es al que me dedico, Guille diría que es como
mi gran maestro, y a Lisa Kaufman, porque en la parte musical me acompañó muchísimo también. Pero ya te digo, hay un montón de otros referentes por los que pasé que también dejaron así como un granito para que yo pudiera tamizar, tamizar el tipo de trabajo que hago, ¿viste? Ujú. Y contanos un poco entonces de tu método, cómo la reformulación, los cambios, Ujú. como lo más singular tuyo, dónde sentís que vos dijiste, ah, bueno, eh, quizás por una experiencia personal, quizás por las dificultades que veías en los espacios, en las clases, viste que muchas veces nuestras creaciones vienen de desafíos, de problemas, de tener que salir a resolver y ahí la creatividad nos Sí, dice, bueno, el abordaje es integral, necesito como traer estas herramientas que tengo de esta área, de este otro campo, de lo que me pasó a mí en mi propia vida, entonces me doy cuenta que funciona. Si algo de eso nos querés compartir, sí, sí, en realidad la Mira Vida estos últimos años se encargó de pasarme por encima. como a todos. Literal, se me cayó un techo encima, literal, ahora cuento un poquito más, pero básicamente por muchos aspectos me pasó eso. Yo hace muchos años que vengo construyendo un tipo de trabajo donde fui armando una escuela. En principio era presencial, fui teniendo espacios físicos siempre, hasta el último que tuve, que era una sala de teatro en Corrientes y Yatay, que era como un gran sueño para mí, ¿no? Porque era no solamente la escuela, sino también tener profes que yo había formado durante muchos años. Doy clases hace más de 20 años, o sea que tenía un montón de alumnos que habían estudiado un montón y que también eran profes. Por otro lado, había funciones, como todo un tipo de trabajo que armaba como este ecosistema del que vos hablas tanto, un ecosistema donde se alimentaba uno al otro y era súper rico y también tenía un lugar muy identitario, ¿no? Donde las Ujú. personas podían, yo siempre lo digo, ¿no? Como los alumnos era su casa, tenían las llaves de la sala, venían. Así que bueno, un día así, un poco repentinamente, un poco, porque en realidad ya había cosas que veníamos viendo de ese espacio, se cayó el techo literal, se cayó, por suerte no había nadie, siempre digo, podría haber sido una tragedia. Y en ese momento, por eso digo que son muchas cosas de esto de que la vida me pasó por encima. Todavía me sigue pasando igual. Yo tengo un niño que en ese momento tenía 6 meses, o sea que reconstruir todo eso para mí era, reconstruir, digo, volver a alquilar un espacio, montar todo, era muy difícil. Era muy difícil pensarlo. También había algo que en ese tipo de estructura yo si bien era lo que siempre había querido, había cosas que no me terminaba de hallar, ¿no? Que, por ejemplo, que cuando vos tenés un espacio físico, esto quienes me están escuchando artistas lo deben saber, ocupás mucho tiempo en Claro. gestión, pero no gestión la que hago hoy, gestión del espacio. Yo a veces me reía ordenando, no sé, los vestuarios y decía, no, acá actuando un montón, dando un montón de clases, como que terminás de alguna manera haciéndote cargo de un montón. Después yo aprendí a delegar un montón de tareas y en la sala yo solo dirigía y daba las clases más avanzadas, pero digamos que ese fue como un punto de quiebre, de inflexión, porque tuve que repensar qué hacer, ¿no? Sí, Esto lo cuento de una manera graciosa, ahora un poco lo veo así, pero fue una tragedia, ¿no? O sea, para mí claro. fue como, vos pensá, Tamia, que yo en ese momento, como siempre tuve, perdón, tengo un saumerio acá, parte de mis rituales, y me está ahogando, así que lo vamos a apagar. No, que yo siempre fui muy organizada durante muchos años, algo que recomiendo mucho fue tener un equipo, es tener un equipo, tener gente que me asesora, y la verdad es que en ese momento fue como, ¿para qué lado voy? ¿No? O sea, vuelvo a armar todo de nuevo, tal vez hay una señal que me está diciendo, che, por acá no es. Pero bueno, fue muy heavy en el sentido de que no fue una decisión, ¿no? Yo que Claro, siempre sí. decidí todo y que aparte yo tenía idea con mi pareja de buscar un bebé, entonces yo había armado un montón de cosas pensando en eso. Por ejemplo, esto de delegar tareas en la sala, de hecho yo cuando estaba con la panza así, mucho no iba. Claro. Había armado una academia online, como que quería ver de qué manera podía seguir generando ingresos, siendo autónoma, con una estructura y seguir pagándole a gente que a la que delegaba yo trabajos. Y había logrado todo eso, que era un montón. O sea, vos lo Claro. sabés, que no nos están Sí, sí. escuchando,
saben que lograr armar un negocio de tu trabajo, de lo que amás hacer, y que encima funcione cuando vos estás embarazada. Yo después me tomé 3 meses de licencia, o sea, era espectacular. Por eso digo que eh, fue un techo real. No se me cayó a mí en la cabeza, pero sí me desarmó profundamente, ¿viste? Así que bueno, ahí respondo específicamente lo del método. Ahí fue que empecé a pensar qué hacer con mi equipo. No sabía mucho qué hacer, había cosas que coincidíamos, otras que no. Yo por momentos quería alquilar otro espacio, por otros momentos decía no. Había invertido mucho dinero, quiere decir, Claro. tenía todo lo que se puedan imaginar: sillas, consolas, branding, o sea, marca, diseñadoras, un montón de cosas. Y en principio decidí alquilar un guardamueble, guardar todo. Sostuve lo que pude, como pude, para poder que la gente no quede colgada, pero la realidad es que esto también es muy importante. Cuando vos creas un proyecto, ese proyecto tiene una visión, tiene algo que vos ofreces como misión a las personas. Y dentro de mi sala, parte del proyecto era que se hagan obras de teatro, que los alumnos y alumnas hagan obras de teatro, que tengan 4 años de formación. Entonces yo eso sin espacio físico no lo podía ofrecer. Claro. Y la gente misma ya no, era como, ya no es el proyecto al que yo me inscribí, digamos, ¿no? Así que bueno, en medio de todo ese caos, lo cuento así porque realmente fue duro para mí. Lo sigo Esto, pensando y sigo extrañando tener un espacio por momentos. no, claro, claro, claramente vos ya venías en una transición, ¿no? Al verte movido a la virtualidad, al haber armado tu academia online, ¿no? Seguramente producto de la pandemia también fue el movimiento. Mira, ¿sabes qué es re loco? Pero yo durante siempre viajé mucho a dar cursos y con un espectáculo con Jacqueline tiene un límite. O sea, hacía un workshop y entonces con la gente de La Pampa, de Paraná, o sea, de Entre Ríos, de Córdoba, de Santa Fe, yo siempre mantenía un contacto por Skype. O Ajá, sea, que yo ya ofrecía clases online o encuentros con ellos y ellas, pero no era lo que la gente más adquiría, digamos. claro, O sea que yo ya lo hacía antes de la pandemia, pero sí, post pandemia o durante la pandemia empecé a digitalizar más, a hacer como infoproductos, ¿no? Pero claro, ya daba online, así uno a uno o con los grupos sosteníamos. Yo a Paraná, por ejemplo, viajé, tenía una persona que gestionaba allá, viajé durante muchos años. Y todos los años que viajaba era una vez por mes o cada 2 meses y en el medio nos veíamos en ese momento por Skype. Pero bien. ya te digo, muchos decían: esto es una chantada. O sea, hacerlo por Zoom o por Skype es una chantada. Yo imagino que la gente pensaba entrenar el cuerpo, la voz, actuación. Después, ahora cuento un poquito por dónde va, qué cosas sí se pueden y qué cosas no, ¿no? Pero bueno, sí, un poco fue un arrastre, pero ya lo hacía. La Bien, pandemia es como que pero ayudó a que haya más personas que lo hagan. claro, lo menciono simplemente porque claramente un poco hoy con vos voy a iniciar una charla que son historias de creadoras y de reinvención, de que claramente hay una situación externa que escapa a nuestro control, que en un momento se vive como crisis, como algo doloroso, que duele, que por supuesto en la mirada retrospectiva podemos comprenderlo, darle sentido, cambiar la narrativa, pero en esos momentos son difíciles de afrontar. Y si una ya venía en una transición, hay algo como, bueno, no veo muy claro el norte, Ujú. hacia dónde voy, cómo sigo construyendo, ¿no? Y hay algo que Sí, de eso que es habitar eso, que no querer salir como a resolver ya mismo, como, bueno, hago lo primero que se me ocurre, sino, bueno, poder amasarlo, pedir ayuda, charlar, ¿no? Como todo esto que vos nos compartís, que no fue, bueno, de un momento para otro, ni tampoco teniéndola toda clara desde el principio, sí, ¿no? total. No, y que yo quedé fundida económicamente. O sea, quedé en bancarrota porque Por bueno, hay un suerte, montón de otras cosas, ¿no? Pero cuando vos tenés un espacio físico, hay un montón de actividades que te generan ingresos y por otro lado, ya hay un sistema armado que es muy difícil decir, bueno, a partir de mañana empiezo y ni hablar toda la inversión que yo había hecho, que ya venía haciendo hace muchos años, no solo el valor económico, sino el valor simbólico de tener espacios, ¿no?
Pero bueno, a partir de ahí sí, después de mucho esto que vos dijiste, mucha crisis, llanto, no saber qué hacer, pedir plata, como ver cómo acomodarme, dejé todo en un guardamuebles, como diciendo, bueno, lo pongo en pausa, seguí haciendo lo que pude a nivel laboral, o sea, yo ya tenía la academia online, pero no era algo que era mi prioridad ni a lo que le dedicaba full, era como, mira, me entra plata por acá, por una membresía. Bueno, Claro, en ese momento, después charlamos si querés, pero la membresía era, yo la había armado de una manera muy sin que me genere demanda. Era un lugar claro. donde mes a mes había un programador y mes a mes se le liberaban lecciones a la persona durante 12 meses. Era bien específica de antropología teatral. Y bueno, y acá hago otro punto de inflexión. Yo en ese momento, la mayoría de cursos, estoy hablando hace ya un poco más de 3 años, era todo bien específico de la antropología teatral, ¿no? Para quienes no saben, dentro de este campo de la actuación, estudiamos el comportamiento del ser humano en una situación de representación. Para decirlo súper simple, estudiamos principios fisiológicos, peso, equilibrio, centro, oposición, y cómo esos principios nos generan pasar de un estado cotidiano a un estado extracotidiano. Esto que yo lo tenía súper segmentado en actores, actrices, bailarines, músicos, músicas, pero más actores y actrices, me empecé a dar cuenta que me empezaba a buscar gente para hacer más mentorías, trabajo uno a uno que yo hago hace muchos años, con distintos nombres, ¿no? Clases individuales, eh, que me empezó a buscar gente de otros ámbitos. O sea que me empecé a dar cuenta que lo que yo venía ya armando escrito, que hace rato que quiero publicar un libro, este manual de clase, le podía servir a un montón de gente. De repente me encontré con que una escribana venía, quería tomar clases, con que alguien que trabaja en una empresa es agilista, con que alguien que es emprendedora y no sabe cómo vender, con que un montón de personas necesitaban el recurso corporal y vocal. Y acá es donde empecé a darme cuenta, junto con una persona con la que trabajo hace muchos años también, con Male de Trueba, que yo podía ampliar el campo de mi trabajo, que podía ayudar a muchas más personas y que era que al vos como un poco desterritorializarte, se abre un montón el campo, porque esas personas valoran mucho tu idoneidad, ¿no? Valoran mucho tu especificidad, que si bien la antropología teatral somos muy poquitos y poquitas los que la hacemos acá en Argentina, ya es muy valorado el nicho, el campo, es muy chiquitito. Y Claro, yo sentía que ya después de tantos años, Tamia, muchas personas que hoy quieren hacer antropología probablemente me conozcan. No lo digo desde un lugar solamente egocéntrico, sino de que vengo haciendo un trabajo muy grande claro. para asentarme en ese lugar, ¿no? Bueno, entonces, a partir de todas estas reflexiones, me empecé a dar cuenta que, bueno, que había algo de este campo que yo ya tenía un poco agotado y que si yo quería crecer, escalar, lo que se dice escalar como tu negocio, tu trabajo, en la sala, este escala, esta ramificación era a partir de crear distintos servicios, distintas personas que den clases, delegar trabajo, y ahora yo de manera individual tenía que pensar en otro tipo de ecosistema de trabajo. Lo primero que empecé a pensar fue esto de, bueno, me peleé mucho con eso, con abrir. O sea, no, pero yo me formé 1000 años para que acá, yo te lo dije a vos que hice el ritual de expansión, que súper recomiendo los trabajos que hace Tami, donde vos, Tamia, compartías algo que te pasó, esto del cambio de piel que vos tuviste al dedicarte 100% a ser artista y dedicarte a acompañar artistas en esto otro de hacer rentable su trabajo. Y a mí me resonó, y por eso me encantó también hacerlo con vos, de decir, claro, hay un cambio de identidad muy grande ahí. No es que yo voy a dejar de ser la profe actriz que da antropología teatral. Soy la profe actriz, pero que da eso también para otro campo. Y ahí es donde empecé a diseñar mi método un poquito más estructurado, en una metodología de 7 pilares, ¿no? El ritmo, la mentalidad. Trabajé mucho con algo que yo observaba en las personas, que era el trabajo de la mentalidad, ¿no? Como no se trata solo de entrar en el cuerpo y la voz, sino que tu mente tiene que estar al servicio, mente, emociones, el campo espiritual. Y esto lo fui integrando con, que lo hablábamos también el otro día, con mis orígenes, ¿no? Yo te contaba y le cuento a quienes nos están escuchando y quienes lo verán en el futuro, que en mi casa, mi papá es filósofo y astrólogo, mi mamá era actriz y profe también y productora, entonces es una casa donde siempre se escuchó, o sea, mi papá daba clases abajo, tenía su escuela de filosofía y de astrología, y siempre se escuchaban los signos,
los signos del zodíaco, veíamos los signos para tomar decisiones, los tránsitos planetarios. Así que me encanta justo tener esta charla en la semana de mi cumple. Y en Esto, temporada de ¿viste? eclipses. Temporada de eclipse, sí, o sea, como digo que es algo que esto de la transculturalidad, mi viejo hablaba mucho de Buda, ¿no? Enseñaba mucho ese tipo de filosofía, de la astrología como una herramienta de autoconocimiento. Siento que ahí, viste, fue como una convergencia entre quién yo soy de niña, la antropología teatral que estudia distintas culturas dentro del teatro, la productora que es mi mamá, que era mi mamá, y nos transmitió esta cosa de siempre generar el trabajo. Eso sí, yo se lo agradezco mucho a mi familia de núcleo, ¿no? Yo siempre que esto es parte de mi método también, hay que entrenar la mente para saber que podemos vivir de lo que queremos si nos ponemos dedicadamente, organizadamente a planificar de a poco. Yo trabajé de otras cosas en el medio, o sea, de a poco, pero que uno puede tener un trabajo organizado, que a veces nuestro trabajo autónomo está como mal visto, ¿viste? No, porque mi trabajo fijo me trae un montón de beneficios. El mío también. La libertad que yo tengo, o sea, no creo que la tenga otra persona. Y No, después que y se aparte acomoda mucho cada uno, ¿no? la autodirección, la autoorganización, el priorizar, digamos, es una asunción de la responsabilidad y de la libertad, ¿no? Porque Ujú, sos libre sí. para elegir. Te A interrumpo un mí me segundo. parece una cosa fantástica que es imaginar algo y decir, yo esto lo puedo convertir en un servicio o un producto y eso me puede generar plata. Me parece algo que es mágico, entre comillas, ¿no? Mágico. Perdón, sí. No, no, esto un poco de que cuando hiciste el ritual de planificación y resonaste, esto que yo muchas veces traigo que, claro, elegimos una carrera a los 17 años, ¿no? Y estamos muy acostumbrados a, bueno, estudié tal cosa, entonces soy esto y hago Ujú, esto, ¿no? Como la identidad adherida a lo que hago, ¿no? Entonces, en el trabajo independiente, autónomo, cuando vos eh, tomás la decisión de dirigir tu propio trabajo, hay una pregunta como ineludible que para mí se actualiza cada año, que es, bueno, ¿quién soy? ¿Qué es lo que ofrezco? ¿Y para quién? ¿No? ujú, Y eso parece que es como algo que, bueno, es así y no se mueve. Y en realidad somos movimientos, somos procesos, somos cambios, la sí. vida nos atraviesa, una maternidad no te deja igual, eh, que un proyecto de sala se termine, o que un grupo se desarme, o que, no sé, un proyecto de pareja, lo que fuera, ¿no? Entonces a veces no nos damos este espacio de actualizar ese Ujú, quién soy, para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, cuánto tiempo le quiero dedicar al trabajo, como reordenar también en esto del mundo del arte, bueno, qué lugar ocupa el arte, lo laboral, cómo se integran, cómo poder separarlos, ¿no? Y creo que es unas preguntas que a veces, no nos queremos por responder. ignorancia o por no sé qué, no nos las hacemos, pero Por miedo, ¿no? por Por miedo miedo. también. Yo creo que A muchas mí, por lo veces no menos. están los espacios. Yo, Ujú, por ejemplo, no, como que no tuve tantos formación en dirección. Por eso, de hecho, me gusta propiciarlos, porque siento que justamente son espacios para ayudarte a verte, a ver tu trabajo, a ver que sí, que no, que de esto renace y que lo resignifico o lo suelto, ¿no? ujú. Entonces, Sí, sí, o sea, hay algo clave que es esto da mucho miedo, ¿no? Como esto o sea, yo básicamente me considero actriz, docente, y para mí la especialización que hice durante años en antropología teatral es algo como te contaba, les contaba recién, que me atraviesa en muchos aspectos, pero sí, siento que hay algo que vos hablás mucho también en el ritual de expansión y en distintos procesos que ofreces, de esto de actualizarnos y de la cuestión interdisciplinaria, ¿no? O sea, yo en una época que me estaba muriendo de hambre, literal, no tenía para alquiler, no tenía para comer, pero había decidido que solo iba a trabajar de lo que yo quisiera. Bueno, y entre eso yo había estudiado fotografía y tenía una cámara más o menos potable y vivía en un monoambiente. Yo saqué todo al balcón y dije, a partir de hoy hago, también amigos me empezaron a decir, me sacas unas fotos para un book, no sé qué. A esto voy con que
hoy mi método que se llama Potenciar tu presencia escénica, donde ayudo no solamente a actores y actrices, sino a personas que necesiten comunicar, que se expongan con su cuerpo y con su voz, también tiene que ver, ¿no? La otra vez en una clase hablábamos de, hay que aprender a, bueno, si vas a hablar con la cámara, hay que aprender a hablar con la cámara, a ver cuál es el marquito que usás, cómo mueves las manos. Y todo eso para mí me lo dio, por ejemplo, ese tiempo que yo trabajé de fotógrafa y haciendo videos y ediciones de video. Entonces, de alguna manera hay algo que se sintetiza, ¿no? En los intereses. Y algo que vos mencionaste, que las mujeres que estén en esta comunidad, que deben ser un montón, también quienes los verán después, no me pueden decir que no. La maternidad te destroza, chicas. La maternidad te Digámoslo destruye. con el amor y con la vulnerabilidad y Claro, yo hablo mucho de este lado B, viste, que no se dice, o sea, es hermosa, todo lo que dicen que es hermoso está perfecto. Ahora, tiene toda otra parte de desgaste corporal, de ay, recuperar para quienes laburamos con el cuerpo. Yo decía, no voy a recuperar nunca más, y elongación, y es ay, tiempo, claro. pero lo recuperás. Y después que hay mucho tiempo real, y acá también vienen todas estas decisiones en relación a mi método, hay tiempo que vos recuperás, que necesitas, que sí o sí lo necesitas. O sea, no hay, cuando mi niño tiene 3 años y piquito, hay que llevarlo al jardín, traerlo, a alguna que otra terapia, algún lugar de juegos, con un cumpleaños, todo eso, por más que yo estoy en pareja y la crianza es entre los dos y todo, aún así es una persona. O sea, de repente tenés una persona viviendo en tu casa. Entonces, todo esto sí me hizo a mí como armar mi método en 7 pilares que tienen que ver con el ritmo, con la mentalidad, con mutar la voz, con encontrar, ponerse en acción, ¿no? Con distintos aspectos que para mí reúnen lo que ayuda a distintas personas que quieran mejorar su cuerpo y su voz para pasar de un estado de me da miedo, no sé cómo hablar en público, ¿no? A un estado de confianza y de disfrute, porque no se trata solo de confiar, sino de disfrutar. Y para eso hay que encontrar la propia voz. Yo siempre digo, ¿qué tenés para entregarle al mundo? Y confiar en eso. Para eso es re importante no mirar para la gente, no mirar lo que hace el otro, que la gente siempre te va a criticar, que hagan lo que quieran. ¿Viste? Como decir, che, yo hago esto y es lo mejor es lo único que sé hacer. O sea, siempre digo, yo no sé si lo que hago es bueno o malo, es lo único que sé hacer, no sé hacer otra cosa. ¿Viste? Y Y ahí acá fue estoy que entera, y acá estoy la, entera, y acá lo comparto, me comparto. y soy Y feliz haciéndolo, ¿viste? Entonces, a partir de eso y de darme cuenta que eso, que actuar es lo que a mí me hace feliz y me motiva, a través de mi método y a través de personajes que tengo, que fui componiendo, fui armando este ecosistema del que hablamos, donde armé como una escalerita que me permitan hoy tener tiempo. Por ejemplo, tengo mentorías que las doy acá, armé un estudio acá arriba de mi casa porque mi niño es muy chiquito, entonces por ahí se queda con una niñera abajo en esta que yo baje. Entonces tengo las mentorías 1 a 1, que son para todos tipos de personas que quieran trabajar su cuerpo y su voz. Muchos son actores y actrices que están por estrenar, que quieren algo específico. Otros son, como te comentaba, personas que venden, emprendedores, emprendedoras, podcasters, speakers, personas que necesitan ayuda para sentirse mejor y sentir confianza con su cuerpo y su voz. Y bueno, reformulé la academia, que fue algo de lo que hablamos mucho. Yo no quería soltar la academia de antropología teatral online porque era todas las calidades de energía, como para quienes conocen, es como re específico. Después me di cuenta, claro, que el tema de la academia es que no va a crecer más, porque es un público muy acotado. Así que transformé eso en Potenciate Club, que es una membresía que estoy de a poquito ahí como haciendo crecer. Y después tengo mi equipo, el que laburaba conmigo en la sala, sigue trabajando conmigo, dando capacitaciones en distintos lugares, que los van a dar ellos, y yo armo como la propuesta pedagógica. Y presencial me quedé solo con un día que a mí me hace muy feliz, es un grupazo hermoso, pero busqué una sala muy grande y solo mantengo un día. Es otra cosa, ¿no? No doy más esa formación de antropología, ya algún día la volveré a dar, pero sin espacio físico hay cosas que son inviables, ¿no? Así claro, que fui armando así y sigo queriendo sigo pensando siempre que eso que haces te tiene que gustar, lo tenés que poder disfrutar, te tiene que dar el tiempo que vos necesitás también. Esto que digo, por ahí Boris mañana no, en unos años está un poco más grande o puede ir doble turno al colegio o lo que fuere. Y yo digo, bueno, puedo retomar cierto trabajo. Y empecé a hacer algo que me parecía buenísimo,
que es ver cómo capitalizar el laburo de mis personajes haciendo contenido UGC y vendiéndolo a marcas, armando los guiones también, armando ahí como un equipito de producción. Así Esto que, me parece súper eh, original, personal, singular, auténtico, pero también como la creatividad, ¿no? Como ujú, toda tu creatividad. Y un poco de esto te quería preguntar. ¿Vos sentís que, viste que muchas veces lo que nos pasa, y sobre todo a las artistas, que pareciera que no, pero para mí es mucho más, que cuando viene el momento de la comunicación o la venta, como contar qué haces, ofrecerlo, venderlo, comunicarlo, es como que ahí nos cerramos y es como que se va el espíritu creativo o el ujú. artístico, ¿no? Como si la creatividad estuviese solo, no sé, en la entrega, al dar tu servicio o en la creación misma de tu proyecto, si es artístico o de talleres, de cursos, de formaciones. Y hay toda una parte que tiene que ver con que lo que ofreces llegue, alcance a más gente, llegue a más personas. Y eso es como que nos cerramos, ¿no? Y no nos gusta vender, ni siquiera me abro la posibilidad de formarme, de entrenar nuevas habilidades, de conocer, de entender cómo funciona para después adaptarlo a mi voz, para que pueda fluir Ujú. mi voz, ¿no? ¿A vos algo de eso te sucedió? ¿Lo viste como un Mira, límite? Yo siento que vos pones toda tu creatividad en la mira, comunicación. a mí me encanta comunicar lo que hago, cada vez quiero hacerlo mejor y me encanta vender. O sea, porque yo pienso que cuando uno vende algo, le estás ofreciendo algo que necesita. La otra vez me pasó hace un tiempo largo. Nada que ver, pero sí. Pero no se vayan ni nada que ver, pero sí. Yo necesitaba un plomero para arreglar una Sí, cosa de la casa, ¿no? Y sí. llegué muy temprano a Andamio, que doy clases ahí, y le dije a una alumna que iba justamente ya a grabar un contenido para las clases, no sé qué, para ahí. Y dije, ay, no, es que necesito un plomero, porque yo siempre pienso que está muy cerca lo que necesitamos. Entonces, si lo comunicamos, ella me dijo, ay, tengo uno que es buenísimo. Y ese chabón al final resolvió un problema re grave que había en el edificio. Bueno, a lo que voy es que cuando comunicamos lo que hacemos y ponemos, como vos dijiste, nuestra creatividad, y si no te gusta, bueno, viejo, hay que aprender a hacerlo. O sea, no todo, cuando uno trabaja algo que no le gusta, no le gusta nada. A mí lo que enseño, lo que actúo, me encanta. Bueno, por ahí hay partes que no te gustan tanto, ¿no? A mí a veces, por ejemplo, tenemos un sistema de mailing, ¿no? Pero a mí los mails me gusta redactarlos, me gusta ir contando historias. Eso me da un poco de vagancia, me cuesta. A veces, de hecho, tengo como, quienes me siguen saben que mandamos 2 mails por semana y a veces es como, uy, qué vagancia esta semana. ¿No? Como hay cosas que me dan más vagancia, pero hay que aprender a hacerlo. O sea, si vos querés que este sea tu trabajo rentable, a largo plazo, vivir de lo que amás, saber que vos vas a saber cuánto dinero te va a ingresar. No es como, ay, viene el verano. No, como tener una estructura de que, bueno, el verano, por ejemplo, yo doy intensivos, o sea, ya tengo como una estructura armada donde sé cómo funciona. Ahora agregué, obviamente, los intensivos online también. Entonces, como saber, bueno, esto es variable, esto no, pero a mí me encanta vender, en cualquier lado, ¿no? O sea, yo estoy en un lugar y digo, acá siempre puede haber alguien que le pueda interesar lo que yo hago. Y no es que lo hago sin querer, no es que le quiero vender. Como que siempre consigo personas que terminan viniendo, siempre me río de un caso que es muy trash, que es mi viejo en una época estuvo internado y un enfermero, Esteban, ya nos va a mirar, justo hace poco volví a hablar con él, fue a vivir a la India, vino a las clases. Y yo te juro que solamente le conté lo que hacía, ¿viste? Obviamente le venía estudiando teatro también y ese tipo de cosas. Pero digo que a mí me encanta vender, me gusta comunicar. Sigo haciendo formaciones y hago cursos de marketing. Hice, por ejemplo, de esto UGC, que es hacer contenido para marcas. Hice cursos de eso porque no sabía cómo era para ofrecer. O sea, armaba cositas, pero decía acá está faltando como algún eslabón. ¿Viste? Como que para eso, le digo a quienes quieran meterse en ese camino, ni siquiera necesitas tener muchísimos seguidores, sino simplemente al Claro. revés, muchas veces al revés. Yo la particularidad es que armé con personajes, entonces eso es muy distintivo, ¿viste? Claro. Pero bueno, tengo ahí como proyectos que me gustaría de actuación, ¿no? Darle más cauce. Jacqueline, por ejemplo, es que este personaje que vendo, tiene su propio Instagram y mucha atención no le puedo dar, que eso también es importante que vos hablas mucho, ¿no? Del foco, que a veces tanta cosa no se puede, ¿viste?
Pero a mí me encanta vender. Recomiendo que al que no le guste que dirija su proyecto, haga cursos, logre generar habilidades. Las habilidades se construyen y se aprenden, ¿viste? Hay que aprender. Si quieres vender, Claro, tenés que aprender. claro, como justamente quienes van a tu espacio para poder desinhibirse y poder fluir y poder sacar ahí la voz más fluida, con claridad, con confianza y justamente compartir eso que tienen también para compartir, ¿no? Ujú. ¿Y qué te iba a decir? Y bueno, y de esta experiencia del ritual de planificación, ¿qué sentís vos que qué decisiones o qué aprendizajes más importantes te llevas de, bueno, de este último tiempo, ¿no? Porque Ujú. vos estuviste el año pasado en noviembre, ¿no? Sí, Como bueno, podés primero me pareció una muy dimensionar. buena época, ¿viste? Porque es una época de reflexión, bueno, como ahora el autorretiro, ¿no? Son como momentos de mucho cambio donde está bueno como pensarse. A mí me sirvió mucho para reflexionar, para terminar de confirmar algunas decisiones que venía ahí como dando vueltas, escuchar tu experiencia, esto que decía antes, ¿no? De esta transición que vos también hiciste como profesional. A mí me sirvió para decir, bueno, es verdad, claro, hay algo identitario ahí, ¿viste? Y ahí también me ayudó, me pegó un empujoncito para terminar de transformar esto que era la academia en club, ¿no? Que era algo que veníamos trabajando mucho con mi equipo también, como de cómo transformar eso para ampliarlo, y terminé de tomar esas decisiones, ¿no? A fin de año, de transformar era una membresía también, pero que sea más amplia y que incluya muchas más, bueno, mi método más abierto, ¿no? Pero también es como, a mí algo que me interesa también compartir, cómo esa amplitud o esa expansión de poder llegar a otras personas fue también de afinar mucho más tu especialidad y qué le propones, ¿no? Como que Sí. también, viste que muchas veces tenemos miedo a ser concretas, a ser más específicas, porque pensamos que voy a perder Ujú. cantidad de gente, voy a perder lugares o resonancia, y justamente pasa lo contrario, porque como vos decís, no vas a dejar de ser quien sos, con toda tu historia, con todo tu recorrido, y que puedan seguir llegando a vos actrices, actores que conocen de la antropología teatral y saben eh, lo que da el entrenamiento para un Ujú. cuerpo entrenado en sus múltiples potencias, la voz, el cuerpo, el movimiento, la danza, y por otro lado, cómo justamente desde ese lugar más de entrenar lo técnico que hace a la expresividad, podés resonar con otra gente que a lo mejor ni idea quién es Eugenio Barba, antropología teatral, el Odín, las calidades de energía, pero justamente está buscando, a la luz de los nuevos cambios, las transformaciones en las formas de vivir de lo propio, cómo desenvolverse, ¿no? Ujú. Entonces, eh, me parece como muy interesante ese cambio, que una por ahí piense que va a perder algo o está olvidando una parte propia o postergándola, y a veces es como integrar otra parte más, ¿no? Y Sí, ser, sí, también es esto que vos decías de encontrarte vos en eso que tenés para dar, ¿viste? Como que el público se pueda ampliar porque de repente a más gente le interesa. La otra vez justo escuchaba a una persona que hace alimentación y en un momento dijo, yo me dedicaba solamente a los deportistas de alto rendimiento. Después me di cuenta que si yo decía que podía ayudar a todas personas que quisieran nutrirse mejor o bajar de peso, muchas más personas son eso. Él hablaba de la cuadra, ¿no? En mi cuadra seguramente hay mucha más gente que quiere bajar de peso que que un deportista de alto rendimiento. Entonces, hay algo ahí que se abre en términos de público, pero que, como vos dijiste, que es re interesante, se vuelve más específica tu voz en relación a eso. Y después, yo, por ejemplo, hoy día tengo seminarios que son distintos, ¿no? O sea, tengo un día que es más bien para actores y actrices, donde trabajamos como los principios de Eugenio Barba, vemos material teórico, vemos videos. Y después tengo esto de Potenciate Club, que es para un público más amplio, y así puedes ir armando distintos servicios. Las mentorías uno a uno son para quien necesite, entonces de acuerdo a quién viene, veo qué plan de acción le armo, porque incluso un plan de acción de trabajo, viste, como
Sí, Eso, para mí no hay que tener miedo a cambiar, hay que probar. Y algo muy importante también, parte de lo que me preguntabas del ritual, es esto de animarte a probar. No funciona. Tipo, ahora cambio mi Instagram y pongo el subtítulo tal cosa. Bueno, no me termina de convencer. Probar, cambiar, probar, total, hasta que vos sientas algo que es muy, no me quiero ir a un lugar metafísico, ¿no? Pero algo que es muy personal, ¿no? De, ok, sí, por acá va lo que a mí me pasa, ¿viste? Como de sentir, sí, es por acá, ¿viste? En sí, este momento. sí, y cómo esto, ¿no? Cómo cada propuesta que está en tu ecosistema va atendiendo eso, algo específico. Ujú, Quizás lo que ahora es online, la membresía, que está más abierta, bueno, es para atraer a más cantidad de gente que quizás no está, que es como el principio, ¿no? Del ujú. ecosistema, una puerta de entrada, porque es un ticket accesible, porque no hay como, no requiere la misma profundidad que un acompañamiento uno a uno, no solo a nivel de dinero, sino la inversión también, que es el compromiso, que es en tiempo, en compromiso, en energía, ¿no? Sostener un espacio de acompañamiento así. Entonces, ¿cómo de alguna forma vas encontrando, ¿no? Como, yo siempre digo que las propuestas son como planetas, ¿no? Que van orbitando, ¿no? Y en el centro está ahí la comunidad. Y bueno, voy encontrando qué lugar Ujú. ocupa en mi camino profesional, en mis intereses y en mis búsquedas, en mis recorridos investigativos, en mi posicionamiento, qué camino le propongo al otro, qué camino eso me, me va construyendo los ingresos del mes, del trimestre y del año, ¿no? Sí, sí, es Entonces, que es así. ir orbitando, ¿no? Como tejiendo ese ecosistema, co-creándolo con lo que me Sí, va y dentro de pasando. eso, ver también qué es lo que vos sentís que más te funciona, ¿no? En esto de siempre la evaluación es cuánto voy a ganar con esto, sí, pero también qué energía que va de la mano, ¿no? Lo que vos dijiste, hay servicios, como todos los servicios uno a uno, son servicios de muchísima demanda energética, de temporal, de tiempo, o sea, si uno hace el cálculo de la cantidad de horas, por más que lo hagas en la compu, de tu casa, con todo el trabajo que requiere como acompañar a una persona, ¿no? Que es muy distinto a esto, la membresía donde tienen material para entrenar de manera diferida, donde en la membresía, por ejemplo, yo hice una categoría, puse las 7 categorías de mi método y agregué una que es solo antropología teatral, ¿no? Para los Ah, actores y actrices que estén, tienen todo aquello que estaba en la academia, que aparte es un material como esto que vos hablás mucho también de, che, no es, listo, tiro todo, empiezo de nuevo. No, pará, tengo una bocha de contenido que está re bien grabado, que está buenísimo. Soy la misma con el pelo largo, pero soy la misma, pero no. Entonces, como que todo ese material también encontró como un lugar, ¿viste? Y también ver cómo funciona, porque las membresías son muy demandantes. Entonces, para mí hay que armar, yo tengo como un plan muy claro de los lunes pregunto tal cosa, los miércoles charlamos, como tiene que estar muy claro como cuál es el feedback, porque los chats son abiertos, para que no se conviertan, ay, manda un ejercicio hoy, mañana, mirá y mirá esto, ¿viste? Pero sí, tiene que alimentarse ese ecosistema, que es lo más rico de lo que se puede trabajar con vos también para quienes tengan ganas ahí de organizar. O sea, siempre está bueno saber esto para las que nos estén mirando y escuchando, que una no puede saber de todo, ¿no? Si vos sabes de lo que vos haces, podés contratar personas que te ayuden o hacer cursos, lo que vos consideres mejor, que te ayuden a organizar, como dice Tamia, a ser directora de tu proyecto. Y hay cosas que tenés que delegar. Yo, por ejemplo, mis redes sociales hace años que las tengo delegadas. O sea, no, o sea, yo entro, comparto alguna cosa, pero no, y estoy en la comunicación, ¿no? Esa parte me interesa, en saber cuál es la comunicación, porque vamos poniendo objetivos, pero en un momento hace poquito quería subir un reel y no sabía ni cómo se subía. O sea, como me quedé re afuera, y porque me limaba mucho la cabeza, ¿no? Como subir, y así es como que tenemos una planificación, tenemos 4 contenidos por semana, sabemos como cada categoría de contenido y vamos ajustando. Me gustaría hacer cosas más transversales a lo que pasa, ¿no? Que a veces lo hago,
pero para eso tenés que limarte, ¿no? Como, pasó que Wanda publicó un curso de, listo, hola Wanda, como, ¿entendés lo que digo? Como, o la otra vez vi, no sé si vieron, esto está buenísimo, perdón, ya hago un punto. Lucho Mechera, Mellera, que es stand-upero, y Sí. que justo alguien le dijo que él no trabajaba, cuando trabajaba él, y él le contestó que siempre trata de poner en línea a las personas, como yo estoy trabajando ahora, que a vos no te guste tu trabajo no quiere decir que a mí el mío no me guste, ¿no? Como también algo importante dentro de esto que hablamos de entender que cuando uno trabaja, por más que hay cosas que te gusten, otras, como decíamos antes de vender, no tanto, ¿no? Bueno, no sé, me fui a otro lado, pero me pareció No, no, buenísimo. está buenísimo. Yo sí le acoto algo que vos lo delegaste, aprendiste a delegar, aprendiste a confiar, aprendiste a hacer ese calendario, la organización, como coachar al equipo, pero antes lo hacías vos. Sabías vos Sí, cuál era tu identidad, sabías vos cuál era tu mensaje, a quién le hablabas, cómo querías, ¿no? Porque yo muchas veces me encuentro con creadoras que dicen, ay, no tengo plata, no tengo presupuesto para que alguien se encargue de eso. Y primero vos tenés que saber a quién le estás hablando, de qué temas, cuál va a ser tu estrategia, cómo lo vas a hacer. Después lo delegas y después eso lo comunicas con claridad cómo querés que suceda. Pero muchas veces no tenemos ese trabajo previo, que para mí son como las raíces, los pilares. Bueno, sí, ¿cuál es mi propuesta de valor? ¿Cuál es mi cliente ideal? ¿A quién le estoy hablando? ¿Cuál es mi proceso de comunicación y cuál es mi sistema de venta? sí, Y eso no tenés. yo ponele siempre, no sé, o sea, yo siempre tuve, siempre no. Cuando me daba cuenta que no me estaba funcionando, lo que yo hacía, yo decía, pero pará, lo que hago está bueno, ¿por qué no logro vivir de esto? No logro, nunca, siempre estoy, viste, con un peso cabe. Me di cuenta que mínimamente necesitaba consultar con alguien, Uh-huh, como decir, ¿cómo hago con esto? ¿No? claro. Y aparte yo sí hay cursos de marketing y distintas cosas, pero y ahí empecé a trabajar con esta persona, con Male de Trueba, que es consultora, Uh-huh. y lo primero que empecé a ver es que mi propuesta era inviable, ¿no? O sea, yo quería dar una formación de 4 veces por semana, te hablando hace muchos años atrás, ¿no? Era inviable. Era inviable porque la gente no iba a poder venir, bueno. Y sí, al principio lo empecé, todo lo hacía yo, y sí, lo que vos decís es fundamental. O sea, cuando una es creadora de su proyecto y es directora de su proyecto, por más que delegues el trabajo, la marca sos vos, ¿no? Entonces, vos tenés que tener muy claro para dónde va la cosa. Yo me acuerdo, eso no fue hace tanto, creo que fue después del ritual de planificación que empecé como a especificar más, de agarrar un drive y empecé a armar esto de cuáles son los problemas reales que la gente me fue contando últimamente. La otra vez armé un reel, ponele, de esto, una alumna que empezó una mentoría, que lo empezó porque en una escena grita y se quedaba sin voz, le molestaba la garganta, el director le decía, la directora le decía que no. Sí, lo vi, que tenía que Bueno, gritar. y fue tal cual, o sea, fue algo que me transmitió ella, ¿no? Y fue algo que empecé a hacer, como decir, bueno, ¿para qué dice la gente? ¿Qué me dice a mí la gente? ¿En qué le sirvió esto? ¿En qué le ayudó? ¿No? Sentí más confianza, muchas personas de un curso que estuve dando mucho tiempo, que estuvo buenísimo, Mutá tu voz, que era más bien justamente para sentir más confianza a la hora de comunicarte. Mucha gente, muchas mujeres, varones también, pero más mujeres había en esos cursos, me decían, empecé a encontrar mi voz, me dejó de dar vergüenza hablar en público, cuando hablo en público los problemas, ¿no? Siento que se me entrecorta la voz, que me queda la respiración arriba. Entonces es como empezar a utilizar esas técnicas teatrales para pasar de ese estado de miedo a un estado de confianza, ¿no? Pero sí, volviendo a lo que vos dijiste, primero tenés que tener claro vos qué querés. Y si no tenés claro, ir anotando, escribir. Yo siempre digo tener una bitácora, anotar, pensar. Hoy con las inteligencias artificiales tenés un gran ayudín para hacer un feedback y tener espacios, ¿no? Yo vuelvo a esto que vos ofrecés, Tamia, de tener espacios. Tus espacios, para mí lo que está bueno es que articulan un espacio más reflexivo, que para mí tiene que ver con cómo sos vos, ¿no? Como un espacio más reflexivo, más de pensamiento, de una cosa muy metodológica también en función de lo que uno quiere, como un paso a paso, que ¿no? Los gráficos, todo eso es muy valioso. Y también incluyen, el ritual, por ejemplo, tenía meditaciones, que para mí está bueno, ¿no? Porque te van ayudando como a destrabar esa parte interna, ¿no? Esas resistencias que una tiene a veces para cambiar. Eh,
Eso es re valioso, ¿no? Como esa integración, porque en general el que te enseña cosas de venta o hacer ecosistemas no habla de una parte fundamental, es que vos sos un ser humano, si sos mujer seguramente tenés muchas horas ocupadas en tus hijos, por más que digan que no es tanto, es así. Entonces, como que eso entre dentro de tu arquitectura de trabajo, ¿no? Decir, che, yo no puedo, yo por ejemplo hoy a partir de las 5:30 es el horario donde puedo trabajar. Antes estoy con mi criatura, haciendo nada, yendo a la plaza, llevándolo al jardín, pero está bien, hoy por ejemplo ensayo hasta las 11 de la noche, pero bueno, sé que hasta las 6 casi que no agarro el teléfono, ¿viste? Claro. Uh-huh. Ari, y para ir cerrando, contanos que pronto vas a abrir las puertas a tu membresía, el jueves. Hoy día. Sí, ahora abrí la lista de espera, así que está el link en mi bio quienes quieran. Esto es una membresía, se llama Potenciate Club, y donde donde trabajamos de manera continua el cuerpo y la voz para la exposición, ¿no? Como les contaba antes, tiene los 7 pilares de mi método: el cuerpo, la voz, la integración del cuerpo-voz, el ritmo, la mentalidad dentro del trabajo, ponerse en acción, y a través de eso vamos trabajando cómo es sentir seguridad para exponernos, para comunicar. Después sigue estando la parte, como contaba antes, de antropología teatral. Muchos de los que están hoy en el club son, Mati es bailarina, hay 2 actores y actrices, hay personas que dan charlas, así que es súper abierto. Ahora está abierta la lista de espera. Sí, el jueves, que es mi cumple, entre miércoles y jueves, porque siempre por la revolución solar se corre un poquito, voy a abrir ahí por 48 horas nomás, así como una apertura flash. Y en la membresía lo que tiene de hermoso, esto es buenísimo, que es aprender a organizar tu tiempo, ¿no? O sea, por un lado tenemos 12 encuentros en vivo mensuales, que uno lo llama escenario redondo por ahora, más práctica, donde intercambiamos y contamos cuáles son las dificultades, con qué nos encontramos hoy, los avances, y practicamos. Y un segundo encuentro que es una masterclass. Por otro lado, tenemos la biblioteca de contenidos, donde hay un montón de cursos, no un montón, hay cursos con distintos aspectos de los pilares que te contaba, para entrenar la voz, la articulación, la respiración, el centro del cuerpo, la seguridad para comunicar, y algo muy hermoso que para mí es lo más valioso, que es no sentirnos solos y solas en lo que hacemos, que tenemos una comunidad de WhatsApp donde estamos todo el tiempo ahí, todo el tiempo no, pero algunos días intercambiando, charlando, y que eso me parece que es lo más valioso, ¿no? Saber que últimamente pensaba mucho en esto de que los grupos son los soportes del aprendizaje. Por eso a las que están ahora dudando de, a mí... Y una cosa re importante, lo digo también como momentos económicos que tengo muy fluctuantes a veces, o que he tenido, como no poner la excusa del dinero primero, ¿no? Como si vos querés hacer algo, decirle a la persona, che, me gustaría hacerlo, pero ahora no lo puedo pagar, porque vos, si no entras en un círculo, ¿viste? De lo que quisiera hacer, pero no lo puedo pagar, bueno, por ahí lo hacés, lo pagás en 2 veces, en 3 veces, lo pagás más adelante. Y esa misma energía te ayuda a destrabar lo que viene. Esto lo digo para quienes quieran después iniciar algo con vos, quienes se vienen al club, ¿no? Como saber que siempre la primera excusa que nos aparece, no digo que no sea real muchas veces, sino que a veces es lo primero que aparece como no puedo, como la limitación, es el dinero, a veces es real, pero está bueno decirlo. Entonces, sí está abierta ahora la lista de espera, el jueves van a ingresar personas nuevas al club, y bueno, estoy re chocha con la membresía ahí, descubriendo cómo es. ¿Cómo te ubican o cómo se registran a la lista de espera, o querés qué te parece mejor hacer para que la gente que esté interesada pueda acceder a esa lista? Mira, yo si querés, ahora te paso el link para que entren directo a la lista de espera, y si no, en el link de mi biografía está, dice lista de espera club, y ahí pueden ingresar. La lista de espera es para que yo les voy contando qué es lo que se hace en el club, se sacan las dudas, mando siempre beneficios especiales. El jueves es mi cumpleaños, así que voy a tirar la cámara por la ventana. ¡Qué bueno! Quiero hacer un súper regalo para que todos y todas quienes quieran entren a la comunidad de Potenciate Club, que como vos dijiste siempre son tickets muy económicos, low ticket, porque la idea es que conozcan de qué se trata y que tengan el hábito de entrenar, ¿no? El club tiene una cosa puntual que es generar el hábito de entrenar. Claro, que aparte impactan todos los aspectos de tu vida. Yo, si no lo saben, también soy de la familia de la antropología teatral, amante del entrenamiento,
Creo que uno de los momentos más felices de mi vida, como conversábamos, Ari, fue cuando entrenábamos de lunes a viernes 3 horas todos los días, ¿no? La vitalidad, el descanso, la creatividad, el poder de asociación, de fluidez, no solo si sos artista, sos persona creativa, sos persona creadora, es así. Entonces, el entrenamiento hace bien a los músculos, a la cabeza, al cerebro, a todos lados, porque aparte lo que te frena a nivel personal, ahí se pone de manifiesto y no necesitas como psicoanalizarte para entenderte, sino escuchar tu voz, escuchar qué le pasa a una parte de tu cuerpo, ¿no? Y eso es lo lindo también de quienes nos gusta ahondar en el cuerpo como campo de conocimiento, de experiencia. Como nuestro territorio, ¿viste? Claro. Como nuestro territorio. Sí, yo pensaba eso, qué loco, ¿no? Que estos formatos que hoy tenemos, que están buenísimos para armar el ecosistema de trabajo, de la membresía, las mentorías, las clases presenciales en caso de que combines online y presencial, son un gran recurso. Que hoy día yo pienso que es muy difícil hacer eso que nosotras hacíamos. De hecho, hay muchas personas que ya no lo ofrecen. Eran cursos mensuales, de lunes a viernes, 3 o 4 horas diarias. Si tengas 20 años, hoy las personas tienen, así como el multitask, tienen un montón hacen un curso de esto, un curso del otro, ¿no? Entonces, en ese sentido también me parece como un gran hallazgo este tipo de trabajo, este tipo de negocio que está ya como hace varios años en auge, de tener un espacio de entrenamiento continuo, o decir, bueno, son cursos de 3 semanas online, ¿viste? Yo creo que cada vez pienso seriamente en dedicarme más a las mamás, porque desde que descubrí este universo digo, ¿cómo hacen las mamás de mi rango, ¿no? De niños de 1 a 7 años, ponele, para hacer cosas si no son online? Claro. Bueno, ahí Sí, se sí, está sí. pasando una nueva propuesta. Bueno, ¿algo más que quieras compartir? Yo creo que vamos ahí cerrando. Siento que ya estamos a nivel de tiempo también. Muchas gracias a quienes estuvieron, se quedaron hasta lo último. Aprovecho de paso para invitarlos a un autorretiro gratuito que estamos. Ahí ¿Seguimos? sí, ahora estamos. Ahí está. Les decía que en este momento están abiertas las puertas a un autorretiro gratuito, que es una experiencia. Ahí está la Matata Grossa Ari, gran actriz, sí, claro que sí. Gracias por esos mensajitos. Bueno, les decía, es una experiencia de 3 días. El único encuentro en vivo es el 20 de agosto, pero apenas se registran ya pueden acceder, y el objetivo es diseñar un ecosistema profesional auténtico y rentable, integrando los diferentes conocimientos, experiencias, recorridos, intereses, porque yo sé que en esta comunidad son todas mujeres con diferentes trayectorias, ahora le dicen multipotenciales, que es un poco eso, ¿no? Como una diversidad de conocimientos que pensamos que están fragmentados, ¿no? Y que nos juegan en contra, o esto de que si me dedico a un área, olvido la otra parte. Entonces acá vamos a buscar cómo integrar, y sobre todo si sos artista y también te dedicas a la investigación o a la docencia, ¿sí? O si sos un profesional como psicóloga, consteladora, nutricionista y querés moverte a las propuestas grupales. Acá también nos saludan desde Perú. Qué lindo, Sonia. Muchas gracias. Entonces, los invito a sumarse. Es un recorrido para trabajar desde la idea de habitar el archivo, para valorar el recorrido, habitar las preguntas para identificar cuál es ese proyecto que está listo para crecer, que necesito priorizar, que necesita mi tiempo, mi foco, mi dirección. Y en el encuentro en vivo, ahí vamos a trabajar juntas cómo habitar la decisión, decir, bueno, voy por esto es lo que quiero crear, o rediseñar, o reestructurar, ¿sí? Porque ya sea si querés crear una propuesta, un servicio, un método propio, o si ya lo tenés, pero necesitas rediseñarlo o reordenar esa estructura laboral. Así que esa es la invitación con este autorretiro. Les voy a dejar la invitación en la descripción de este video.
E invitarlos también entonces a seguir el trabajo de Ariana, para quienes no la conocen, aprovechar su membresía potenciada, tu presencia escénica. Gracias, Ariana, por Gracias hacer a tiempo. vos, gracias a vos. Y me encanta esto, Tamia, de esto que vos hablas mucho de el método como el corazón de este ecosistema, y a todas las que vean, estén viendo esto ahora, lo vean después, sepan que se puede vivir de lo que hacemos. Hay que aprovechen este autorretiro con Tamia para poder organizarse, para empezar a planificar. Nunca es tarde, hay que empezar, en algún momento hay que tomar la decisión de empezar a modificar. De a poquitito ahí, pasito a pasito, pero eso para mí es lo más valioso, ¿no? Dentro de poquito voy a tener unas funciones con Adorno, una obra hermosa, por la que estuve nominada como actriz revelación en los Trinidad Guevara, así que les voy a contar ahí. En breve les vamos a decir la fecha, es en Sagay. Y en breve también estreno una obra que se llama Las Montañas, así que eso es hermoso también, ¿no? Como ir de la mano con este recorrido como actriz, también como profe. Hermoso. Yo vi Adorno, así que se las recomiendo. Es un espectáculo de humor, es un absurdo. Está buenísimo, así que qué bueno que lo reestrenen. Y bueno, vamos a estar al tanto de Las Montañas. Oh yeah, oh yeah. Bueno, muchas gracias también por el espacio. Me encantan estos espacios donde también se hable del arte y del negocio, ¿no? Porque todos y todas tenemos que vivir de algo, económicamente hablando. Bueno, gracias. Un beso enorme. Gracias, Matata. Gracias, Sonia. Ahí, Matata, hace un montón que no te veo. Ah, gracias. Cariños a todas y nos vemos mañana, que voy a estar haciendo otras charlitas, pero mañana les cuento. Bueno, Chao, chao. chao.